En buena hora, su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 17 de marzo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos iniciando una nueva semana. Amigos, y en este inicio de semana quisiera hacer dos breves comentarios antes de dar paso a una muy interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, quiero comentar y felicitar, saludar al buen amigo Luigi Napolitano, italiano de nacimiento, pero más venezolano que la arepa, que el pabellón criollo, que el pabellón oriental. Luigi Napolitano, gran dominocero, entrenador en esta materia deportiva, de verdad una gran persona con una gran vocación pedagógica, que no regaña a quienes adoramos el dominó y lo practicamos consuetudinariamente, sino que por el contrario educa, forma, enseña, entrega sus amplísimos, sus vastísimos conocimientos en este importante juego que en Venezuela tiene millones de seguidores. Él, por cierto, ha participado no solamente en campeonatos nacionales, sino también internacionales, mundiales, y ha conquistado importantes preseas en ese campo internacional. Así que para Luigi, de todo corazón, un gran abrazo en este nuevo cumpleaños, que ojalá sean muchísimos más. Y otro comentario que quiero hacer, nada grato, tiene que ver con esta invocación que ha hecho el presidente norteamericano Donald Trump de una antiquísima ley de los años 1700, siglo XVIII, que se denomina la ley del enemigo externo, con base en la cual, ahora aplicada a los venezolanos que residen en Estados Unidos o cualquiera que pretendiese visitar ese país, termina siendo prácticamente sospechoso de ser miembro del Tren de Aragua o de cualquier otra entidad delictiva. De verdad, una verdadera tragedia, una cosa verdaderamente canallesca, que a los venezolanos, por el solo hecho de haber nacido en estas tierras, por el solo hecho de tener esta nacionalidad que nos honra, de la cual nos enorgullecemos, por el solo hecho de ser venezolanos, somos ahora sospechosos de ser miembros del Tren de Aragua o de cualquier organización criminal. Sobre esa base, por cierto, han sido deportados a El Salvador 200 y tantos venezolanos acusados de ser del Tren de Aragua. ¿Ha habido algún juicio previo? ¿Ha habido alguna acción judicial, una investigación para determinar que efectivamente esas personas son delincuentes? No pongo en duda que seguramente algunos serán delincuentes, como ciertamente delincuentes hay norteamericanos, alemanes, rusos, chinos, cubanos, suizos, suecos, de cualquier nacionalidad. Y ciertamente una buena porción de venezolanos ha viajado a otras latitudes del planeta y han cometido fechorías. Pero esa es la ínfima minoría, porque la inmensa mayoría de esos 7, 8 millones de venezolanos que están regados por el mundo son gente decente, trabajadora, que merece respeto y consideración. Así que no puedo menos que deplorar, y más que deplorar, condenar esta estigmatización que se quiere hacer de los ciudadanos venezolanos. Ahora sí, amigos y amigas, voy a darle la bienvenida a la persona con la que vamos a estar conversando el día de hoy sobre distintos temas de la actualidad política nacional e internacional. Se trata de un dirigente político, ex parlamentario, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabur. Bienvenido, Yul. Gracias, Mario. Para mí es un gran honor y placer compartir esta hora en buena hora en esta emisora, y por supuesto un gran saludo y abrazo a todo el pueblo venezolano que escucha y sintoniza esta emisora en este horario.
a este programa, y en especial un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible la producción de este programa. Y a ti en especial, bueno, Mario, que también nos une una relación desde hace varios años. Así es. A toda la familia Villegas. Así Para nosotros es un gran honor y placer estar aquí hoy en el día de hoy. Así es. Porque ciertamente hay una gran consideración, un gran afecto, una relación de mucha simpatía con el Partido Comunista. Bueno, de hecho, yo fui militante del Partido Comunista hasta el año 1993, de lo cual han pasado ya largos 30 y 22 ah, no, 30 más, años. mucho más, 32 años, ¿no? Que bueno, ya yo no soy comunista, pero conservo un gran respeto por quienes lo son, por su dirigencia, por su militancia y por una institución que finalmente es la organización política pionera de los partidos modernos en Venezuela. Así que bienvenido, Jules. Me gustaría de entrada, ¿por qué no comentamos un poco desde la perspectiva del Partido Comunista esta medida, o esta, más que medida, esta actitud, esta disposición del gobierno norteamericano, particularmente del presidente Donald Trump, de estigmatizar a los venezolanos como potenciales delincuentes? Sí. Bueno, en primer lugar, desde el Partido Comunista de Venezuela, el PCV Dignidad, queremos condenar de manera contundente, de manera vehemente, este decreto que tiene como fecha el 4 de marzo de la administración de Trump, donde allí estigmatiza, como tú lo has señalado, a todos los venezolanos y venezolanas que se encuentran en los Estados Unidos en sus diversos estatus, de manera irregular o ilegal, o quienes hayan solicitado de manera provisional cualquier medida de protección, o quienes estén solicitando asilo, se están estigmatizando como delincuentes. Como delincuentes. Esta ley del enemigo extranjero es una ley que, como tú lo has señalado, surge en Estados Unidos en un contexto de guerra, a finales del siglo XVIII, y que solamente se había aplicado en ese periodo en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra contra Vietnam. Entonces, bueno, hoy se pretende aplicar esta ley en un contexto donde los Estados Unidos no se encuentran en una guerra abierta, pese a que sabemos de todas las acciones militares que desarrolla hoy los Estados Unidos contra los pueblos del mundo. Estados Unidos hoy tiene más de 800 bases militares en el mundo junto a la OTAN. Sabemos, por ejemplo, ayer hubo un ataque contra el pueblo de Yemen, ellos señalan organizaciones terroristas que son de resistencia como los hutíes, pero son acciones que se van desarrollando, y Estados Unidos hoy, incluso utilizando este decreto que surgió hace unos días, donde deporta a más de 200 ciudadanos venezolanos, compatriotas, creo que 220, a una cárcel, como una cárcel de El Salvador, sin ningún tipo de investigación previa, violando todos sus derechos, tercerizando la guerra hoy contra los pueblos, porque esto de hoy Estados Unidos utiliza ejércitos extranjeros, pagándole, por supuesto, sueldos, contratando mercenarios, y así emprende hoy las guerras contra el mundo. También está utilizando cárceles, como lo hizo en el momento de su invasión a Irak, que se contrataron cárceles y se privatizaron cárceles a nivel mundial para la tortura, para la violación de los derechos humanos. Bueno, hoy nuevamente se impulsa esta política, y parece que, bueno, lo que hay es una declaración total de guerra de la administración de Trump contra países del mundo, porque, bueno, ya hemos visto cómo se pretende entonces, a la fuerza señalado Trump, que va a comprar Groenlandia, y que, quieran o no el reino de Dinamarca, acepten o no el pueblo de Dinamarca, él está dispuesto a hacerlo. Se quiere anexar un país como Canadá, donde históricamente ha sido un aliado de los Estados Unidos, y sabemos lo que representa eso en las relaciones económicas entre Estados Unidos y Canadá. Se quiere apoderar del canal de Panamá nuevamente, quiere completamente despojar
al pueblo palestino de Gaza, porque dice que esa es la ribera del Medio Oriente y que ellos van a, que otros países los tienen que acoger. Bueno, entonces llega y quiere manejar el mundo como un tablero de ajedrez a su antojo, y impulsando con mucha fuerza una política guerrerista, una política de dominación. Esta mañana comentaba yo con mi esposa que yo veía mucha similitud, ella lo comentaba también, mucha similitud entre Chávez y Donald Trump, el fallecido Hugo Chávez y el presidente norteamericano de hoy, Donald Trump. Sin embargo, yo le decía que hay una pequeñita diferencia, que es que cualquiera de las locuras o no de Trump puede perfectamente meter en problemas a toda la humanidad, porque Chávez también tuvo demasiadas arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos, violaciones a la ley, a la Constitución, etcétera. Pero digamos, Chávez era representante y gobernaba un pequeño país, Venezuela, con mucho petróleo y con una gran proyección internacional, pero sin el poderío que tienen los Estados Unidos. De modo que Donald Trump le gana por lejos a ese liderazgo unipersonal y arbitrario que Chávez representó en su momento. Bueno, sobre lo que fue el presidente Chávez y su gestión habrá que hacer un balance, porque realmente la gestión de Chávez tuvo un impacto en la historia de Venezuela muy importante. Ahora hay un elemento fundamental diferenciador entre Chávez y Trump. ¿Cuál es el elemento realmente esencial y fundamental? Es que Donald Trump tiene una política guerrerista que por supuesto pone en vilo a todos los países del mundo. Hay unas contradicciones ahí entre los países interimperialistas e intercapitalistas que buscan el control total y la hegemonía de las principales fuentes de energía en el mundo, de las principales rutas comerciales en el mundo, de la comercialización de esos productos en los países del mundo. Y por eso que tú ves, por ejemplo, contradicciones que se expresan hoy entre Estados Unidos y Europa, pese a que existen alianzas en algunas políticas, pero bueno, hay contradicciones allí, contradicciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, contradicciones entre Estados Unidos y Rusia, donde Rusia hoy no es un país socialista, Rusia es un país capitalista en desarrollo, pero sin embargo hay fuertes contradicciones porque bueno, hay una disputa por los mercados y por la fuente de energía a nivel mundial, y Estados Unidos utiliza una política guerrerista de amenaza militar, con la presencia militar en el mundo, de intervención en los países, incluso de propiciar golpes de Estado en países del mundo. Entonces todo eso representa por supuesto una amenaza real y latente contra los pueblos del mundo. En cambio, Chávez no se planteó la guerra con ningún país, no le declaró la guerra a ningún país. Chávez buscó promover alianzas que al final reducían la hegemonía del imperialismo estadounidense, especialmente en América Latina. Y eso por supuesto generó acciones de parte de los Estados Unidos en contra de Venezuela y en contra de América Latina. Eso hay que señalarlo, porque la historia, bueno, si hacemos análisis de la historia, vemos que eso es así. Ciertamente Chávez no le declaró la guerra a ningún otro país, pero le declaró la guerra a buena parte de los venezolanos, a toda persona que tenía posturas disidentes respecto a su forma de gobernar el país, los descalificó, amenazó con pulverizarlos, ¿verdad?, con volverlos polvo cósmico, incluso el propio Partido Comunista, porque ustedes también fueron víctimas de las tropelías de Chávez, ¿o no? Sí, bueno, fueron amenazas ciertamente. Chávez dijo que nos iba a volver polvo cósmico. Sin embargo, aquí hay que señalar algo, Mario, y hay que señalarlo con mucha responsabilidad. Ciertamente Chávez generó improperios, amenazas. Eso no podemos conocer, y eso tiene que ver con la propia característica y la personalidad de Chávez. Pero recordemos, y esto es una realidad, ningún partido político fue intervenido de manera judicial en el periodo de Chávez. Hoy hay 13 partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y por acciones judiciales. Uno de ellos es el Partido Comunista de Venezuela, intervenido, que le impide la participación política, democrática, real, a la militancia del Partido Comunista de Venezuela. Y hay partidos de izquierda y de derecha intervenidos, no solamente la derecha, no solamente la izquierda. O sea, durante todo este proceso
por ejemplo, de izquierda, fue intervenido el PPT, fue intervenido Tupamaro, fue intervenido Bandera UPB, Roja. fue intervenido Bandera Roja, fue intervenido el Partido Comunista de Venezuela y de partidos históricamente de oposición al gobierno de Chávez y al presidente Maduro. Fue intervenido Acción Democrática, fueron intervenidos COPEI, Primera Justicia. Entonces, sí. bueno, hay una diferencia significativa importante que hay que señalar. O sea, yo creo que hoy existe abiertamente y expresamente existe una restricción de los derechos políticos, económicos y sociales por parte de este gobierno. Existe una restricción en la participación por la lucha de los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Aquí hay dirigentes obreros, dirigentes sindicales que han sido puestos presos, que hoy tienen medidas privativas de libertad o tienen medidas cautelares donde no pueden manifestarse, no pueden declarar por haber expresado o haberse manifestado en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Y hay que señalar esto en este contexto. Recordemos que el día 15 de marzo se cumplieron 3 años del congelamiento del salario. Así es. El congelamiento del salario, que no es del salario mínimo, que no es poca cosa, del salario mínimo, donde más del 98%, 99% del salario hoy está bonificado. El último aumento salarial, el último aumento del salario mínimo fue el 15 de marzo del año 2022, sí, del año 2022, hace 3 años. Y en ese momento que se fijó el salario mínimo, se fijó en 130 bolívares. El costo del dólar por bolívar era aproximadamente de 4.50, 4.60. Eso representaba un equivalente a $30 mensuales. Hoy está por encima de 67 y 130 bolívares representa 1,96%. Entonces recordemos, el bolívar se ha devaluado 1.500% desde el año 2022 hasta el día de hoy. 1.500%, y el salario se mantiene congelado. Lo que ha habido es una bonificación, lo que ha habido, por supuesto, son pagos extrasalarios que no tienen ningún impacto en las jubilaciones, en las prestaciones, en las vacaciones. Entonces, por eso que nosotros señalamos que la política del gobierno en estos años ha sido una política antiobrera, ha sido una política antipopular, porque quienes se han beneficiado de toda esta política han sido los grandes capitales, los capitales nacionales y transnacionales, que con la justificación de que se pretende salir de esta crisis, de esta profunda crisis económica, social y política, como una de las más graves en la historia de nuestro país, con ello se requiere tomar políticas que incentiven al sector privado a que inviertan en el país. Y eso es absolutamente falso, y nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela rechazamos esas políticas en contra de los trabajadores y trabajadoras. Es una de nuestras diferencias esenciales hoy con el gobierno de Nicolás Maduro. Correcto. Por cierto, amigos y amigas, el día de mañana, para que estén pendientes y puedan sintonizarnos y participar en la conversación que tendremos este martes, vamos a tener como invitada a Ana Rosario Contreras, dirigente sindical, dirigente gremial de los enfermeros. Ella es presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, y precisamente la estamos invitando en ocasión de celebrarse o conmemorarse estos 3 años de congelación del salario mínimo en Venezuela. Con ella vamos a estar hablando de estos temas salariales, sociales, que obviamente repercuten tanto en la vida cotidiana de los venezolanos. Frente a esta particular manera de gobernar, que a juicio de los comunistas y de algunos otros sectores de izquierda está asignada por lo que llaman el neoliberalismo que propone el Partido Comunista de Venezuela, ¿cómo debe desarrollarse la lucha de los venezolanos para lograr el cambio político en nuestro país, el cambio político, económico y social? Bueno, en primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela ha señalado la necesidad de una amplia alianza
que permita, por supuesto, incluir a los más diversos sectores de la sociedad venezolana. Y nosotros estamos impulsando la unidad de acción, una unidad de acción de masa que tiene que ver con luchas concretas, que tienen que ver con exigir la indexación del salario según lo establece la Constitución, salario suficiente para vivir dignamente, decimos nosotros, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permita adquirir la canasta básica, que permita al venezolano y a la venezolana, a los trabajadores y trabajadoras, a subsistir en un escenario como el que esté planteado, la necesidad de seguir avanzando en la organización de los trabajadores y trabajadoras, que hoy hasta ha sido muy golpeada por diversos factores, Mario. Hay que señalar, por ejemplo, el tema de el instructivo ONAPRE, donde se desconocen todo lo que significaron conquistas de los trabajadores y trabajadoras, todo lo que tiene que ver con las contrataciones colectivas, los derechos adquiridos, y donde se aplica ese instructivo ONAPRE y te sale una decisión del TCJ decirte que eso es inexistente, que eso no existe. Sí. Sin embargo, eso se está aplicando hoy en el país, y frente a eso los trabajadores y trabajadoras están en una situación de indefensión, porque cada vez que, repito, existe una movilización o existe una lucha concreta de este tipo, existen medidas de represión por parte de organismos de seguridad del Estado y por parte de organismos judiciales. El memorándum circular 2792, el llamado memorándum Piñate, donde también se desconoce allí, por cierto, el instructivo NAPRE ahora en agosto va a cumplir 3 años también. El memorándum 2792 desconoce derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, toda una política que golpea a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué está planteando el Partido Comunista de Venezuela? La necesidad entonces de organizar, ¿no? De avanzar en el tema de la lucha de los trabajadores y trabajadoras para lograr que se reivindiquen esos derechos sociales, pero también, por supuesto, todo el tema de los derechos políticos que hoy están altamente vulnerados. Y nosotros en ese escenario también actuamos con otros aliados, como lo que hacemos en el espacio que está en construcción, que es el del Frente Democrático Popular, sí, donde actúa el Partido Comunista de Venezuela, actúan otras organizaciones como Centrado, ahí está actuando el Bloque Histórico Popular, está actuando el Movimiento Popular Alternativo, Manuel Isidro Molina, están actuando otras organizaciones como, aparte de Centrados, Comunes, que se encuentra allí. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental hoy? El elemento fundamental es el de la lucha social, es el del respeto a la Constitución, porque hoy existen graves violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diversos aspectos. Entonces, bueno, ahí hay toda una agenda de construcción colectiva en defensa de nuestra Constitución, que permita la restitución de los derechos políticos, de los derechos económicos y de los derechos sociales. Eso es lo que hoy está planteado como agenda del Partido Comunista de Venezuela. Recuerde, es la agenda colectiva, que estamos trabajando en colectivo. A lo interno, por supuesto que nosotros seguimos en el tema del fortalecimiento de nuestra organización a lo interno, que es una organización cohesionada, con unidad orgánica, unidad ideológica, donde tenemos el planteamiento de la construcción de la sociedad socialista, y que se mantiene muy cohesionada a pesar de los golpes que se han recibido por la institucionalidad del Estado venezolano, como es el despojo de nuestra personalidad jurídica, de nuestra tarjeta electoral, que nos impide participar en las elecciones. Nos impidió para el 28 de julio y por supuesto nos impide en la medida que se mantengan esa medida judicial que viola no solamente la Constitución, viola incluso el reglamento interno de nuestra organización, que es la que rige la vida interna del partido. Sin embargo, esa pérdida, no sé si permanente o temporal, de esa personería jurídica, no necesariamente les impide participar en los procesos electorales. Para el proceso del 28 de julio ustedes participaron aún sin la tarjeta. ¿Por qué el Partido Comunista
con vistas a estos procesos electorales que vienen este año de Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y una pretendida reforma constitucional, ¿por qué ha planteado la abstención como camino? Bueno, nosotros tuvimos un comité central que se celebró el 15 de febrero. En ese comité central estaba planteada la discusión sobre el escenario político, que indudablemente ahí está lo electoral, es parte fundamental de la política hoy. Nosotros desde diciembre, el 15 de diciembre, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela impulsó una amplia discusión general interna sobre la política del PCV. O sea, bueno, esa discusión incluye el tema electoral. El 15 de febrero, en el 15 pleno del Comité Central, nosotros discutimos esa política. Ahí se valoró que, bueno, que en las elecciones celebradas el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral no culminó con el proceso electoral tal y como lo establece la Constitución y las leyes. ¿Qué significa que no culminó esto? Por ejemplo, hubo procesos en los que el Consejo Nacional Electoral tenía que garantizar que se cumplieran, como es la de las veedurías, como es la de la constatación de distintas fases en la transmisión, como es la de la que había que determinar en el 54% de las mesas electorales la coincidencia entre las cajas electorales y los resultados finales, que tampoco se realizó. No hubo una acta final de la sala de totalización como lo determinaron algunos testigos. Entonces, bueno, todo esto se pretendió, por supuesto, sustituir a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y ese proceso dejó, por supuesto, fundamentadas dudas al electorado venezolano y a las organizaciones políticas en relación a la transparencia y en relación al resultado electoral, y que fue lo que se plasmó y se vio en las calles, que dejó un saldo de más de 2.000 personas que fueron detenidas, muchas de ellas menores de edad, muchas de ellas fueron sentenciadas antes de ser investigadas y fueron señaladas de culpabilidad por terrorismo, por conjunto de elementos que se señalaron allí por instituciones del Estado venezolano, y para nosotros eso es una grave violación de los derechos políticos. Y en ese sentido el partido vio hoy que esas condiciones se mantenían, esas condiciones no habían sido variadas, y participar en un escenario de este tipo, por supuesto, era contraproducente, era un escenario que no era factible ni viable para unas elecciones transparentes. Ok, tenemos que ir a la pausa para escuchar un avance del noticiero. Al regreso me gustaría recordar que tú respondieras acerca de este hecho. Esta es la segunda vez que el Partido Comunista llama a la abstención. En primer lugar lo hizo en el año 1963. Han pasado, yo acabo de sacar la cuenta, han pasado 62 años desde entonces. Está llamando de nuevo a esta abstención en este proceso electoral. Pero hay que recordar un hecho relevante. En aquel momento el Partido Comunista estaba alzado en armas en la Fuerza Armada de Liberación Nacional, confrontando militarmente al gobierno de Rómulo Betancourt y luego buena parte del gobierno de Raúl León. En este caso esta abstención está acompañada ¿de qué? Es una abstención acompañada también de algún tipo de acción distinto de la vía electoral, pacífica, constitucional y democrática. Me gustaría que nos aclarara eso, porque en algunos casos la abstención pudiera ser simplemente un acto meramente declarativo. Vamos a la pausa, queridos amigos, queridas amigas, y al regreso continuamos conversando con Yul Yabur. Él es miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Leeremos también, por supuesto, comentarios, preguntas
inquietudes que nos envían a través del Instagram @MarioVillegas y de las redes sociales de Radio Rumbos. Ya venimos. Yul, háblanos aquí todavía un poquito más del Partido Comunista. ¿Cuál es el plan? No, después hablaremos de ese tema. Vamos a para que toda nuestra audiencia de Rumbos también lo escuche, pero en este caso, mientras viene el avance del noticiero para nuestra audiencia de Instagram y de TikTok y de YouTube y de las distintas redes sociales, hablar del Partido Comunista. Después de que ustedes les arrebataron la tarjeta, ¿esto ha mermado a la organización del Partido Comunista? ¿Ha mermado a la militancia? El éxodo masivo de venezolanos al exterior también ha de alguna manera afectado al partido? Bueno, recordemos que esto no es una excisión y es una división del Partido Comunista de Venezuela. Aquí hay una diferencia fundamental con otras organizaciones que fueron intervenidas. En la mayoría de las organizaciones que fueron intervenidas se logró cooptar a miembros de la dirección, en muchos casos los secretarios nacionales de organización o de figuras relevantes en la dirección de esos partidos, donde fueron los que impulsaron las acciones jurídicas para solicitar que se les otorgara la personalidad jurídica. En el caso del Partido Comunista de Venezuela, ningún miembro del buró político o del comité central, por supuesto, impulsó una política de este tipo, porque en el partido ha habido una cohesión ideológica y orgánica, como te lo señalé en su momento. Por eso que se optó por conformar a 7 miembros que no son del Partido Comunista de Venezuela, sino que son de otras organizaciones, y eso está comprobado, y nosotros lo planteamos en su momento y le dimos la suficiente difusión a través de los medios de comunicación, e incluso nosotros le presentamos eso al TSJ, que no tomó en cuenta y que no valoró ninguno de los argumentos que nosotros presentamos, sino que decidió de manera expresa todo lo que se planteó allí por parte de estos señores que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela, y les otorgó la personalidad jurídica a estos señores. O sea, el TSJ desconoció no solamente los estatutos, sino todo un proceso interno, congresual, de lo que eso significa, y tú lo sabes porque tú militaste en el Partido Comunista de Venezuela, y los que hemos militado y los que militaron en algún momento en el Partido Comunista de Venezuela saben que un congreso del PCV se constituye y se trabaja por varios meses, donde existen documentos que son discutidos por todos los organismos del partido, por las células, por los comités locales, por los comités regionales, y allí se adopta una política por la mayoría del partido y que es impulsada por todo el partido, y allí se decide y se escoge a la dirección del partido en un congreso conformado por delegados de todas esas células. Bueno, los delegados que eligieron a 61 miembros del comité central, y que ese comité central eligió a 13 miembros del buró político, fueron desconocidos por el TSJ y los sustituyó por 7 hombres y mujeres que no son militantes del Partido Comunista, que no tienen ninguna relación orgánica con el Partido Comunista de Venezuela. Solamente de esos 7, 2 en el pasado fueron miembros del Partido Comunista de Venezuela. Uno fue expulsado por violar, el de Carabobo fue expulsado por violar las normas internas del partido, y el del Táchira, que violó una norma interna en apoyo a un candidato electoral distinto al partido, renunció públicamente. Hay un video donde en el 2021 renuncia públicamente. Entonces fíjate cómo son las cosas. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Notirumbos informa: el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, eliminó la emisión de prórroga de 5 años del pasaporte venezolano. Notirumbos informa: los aranceles que Donald Trump va a imponer sobre México provocarán una caída de su economía, que sufrirá un descenso del 1.3% este año, seguida de otro de 0.6% el próximo año. Esto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por la contaminación sónica que origina una venta de licores y el pago de la matraca,
ni los pacientes de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, ni los vecinos de la zona tienen paz en la calle 4 de los Jardines del Valle, en el Valle. Y hay otra más, también con la contaminación sónica y el apoyo de la Junta Comunal y funcionarios policiales, nadie duerme en paz en la calle Soledad, esto en el Gualataro, en San Juan. Las rumbas son de sol a sol. Informó Notirumbos. 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Te faltó en la tarde. No, te digo en la tarde. Usted está escuchando Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora, en este lunes 17 de marzo. Los invito a escuchar la información que voy a darles acerca del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El consultorio del doctor Portillo está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta. El doctor Portillo es un médico geriatra de una larga trayectoria, de un gran compromiso de vida con la salud de los adultos mayores, y presta también servicio domiciliario. Es muy frecuente que el doctor Portillo reciba precisamente llamadas de personas solicitando ayuda para que haga la consulta, bien sea en el domicilio o en el lugar donde se encuentre un adulto mayor limitado para trasladarse a otro lugar, porque el doctor Portillo siempre está presto a prestar este auxilio domiciliario. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista. Siempre destaco esta característica profesional del doctor Portillo porque el ser especialista en medicina crítica le ayuda también a tener una mejor visión del problema que pueda confrontar algún adulto mayor. Y es profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Los invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad, bien sea para usted, para un familiar o para algún amigo. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Continuamos, amigos y amigas, conversando con Yul Yabur. Él es dirigente del Partido Comunista de Venezuela, fue parlamentario, es miembro del buró político de esta importante organización política venezolana. Que cumplió 94 años este 5 de Cumplió marzo. cumplió 94 años, ¿no? Claro, cumplimos 94 años el 5 de marzo, ya que el partido fue fundado el 5 de marzo. La primera de célula, 1931, ¿no? Sí, la primera célula del Partido Comunista de Venezuela, conformada por trabajadores Así es. del calzado, de la fabricación del calzado y otros sectores, ¿no? Que Está fue bien. la primera célula que se conformó de manera orgánica. Ok, bueno, entonces felicitaciones al Partido Comunista, a todos sus militantes y sus dirigentes. Yo dejaba una reflexión a título también de pregunta, Yul. El Partido Comunista ha planteado para estos procesos electorales de este año la abstención. Digo yo, recordaba que es la segunda vez que el Partido Comunista convoca a la abstención electoral. La primera vez fue en el año 1963, han pasado 62 años. Pero en aquel momento el Partido Comunista estaba alzado en armas, acompañaba esta política de abstención electoral con una acción político-militar, porque enfrentó al gobierno de Betancourt y al gobierno de Leoni también militarmente. Yo pregunto, ¿es que acaso este llamado a la abstención tiene también algún otro acompañamiento distinto de la vía pacífica, electoral, democrática y constitucional? Bueno, en primer lugar, ciertamente en el año 1962 estaba planteada las diversas formas de lucha. Había una combinación de las formas de lucha que es parte de la concepción de los comunistas, de los marxistas-leninistas, y en ese momento, pese a que estábamos en la lucha armada, también trabajábamos por una amplia alianza política,
En ese momento, bueno, recordemos que fueron apresados los diputados del Partido Comunista y del MIR, fue ilegalizado el Partido Comunista de Venezuela y se estaba trabajando en el marco de esas elecciones con una amplia alianza. Sin embargo, allí hubo una acción que, por supuesto, favoreció el aumento de la represión de Betancourt, que fue la acción del Tren del Encanto, si tú recuerdas, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, y que bueno, entonces allí eso trabó todo el trabajo que se venía realizando de la alianza, de la más amplia alianza política, ¿no? Al lado de lo que significaba la lucha armada. Hoy no está planteada en Venezuela la lucha armada. Ni el Partido Comunista de Venezuela la está planteando. No hay un plan insurreccional como lo que hubo en ese momento, que nosotros hoy reivindicamos históricamente, pese a los resultados. El Partido Comunista de Venezuela reivindica las diversas formas de lucha, porque bueno, eso tiene por supuesto su explicación histórica por las condiciones en que se desarrollaba en ese momento la política en el país. Hoy eso no está planteado, y el Partido Comunista de Venezuela lo que ha planteado es la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la organización popular, de la organización sindical, trabajar en este momento por lo que significa la restitución de la Constitución y el derecho que establece la Constitución a la participación política, que ha sido muy golpeada, y nosotros como Partido Comunista de Venezuela hemos sido víctimas en el proceso de las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2020. La organización que más tuvo inhabilitados, a candidatos y candidatas para elección de la Asamblea Nacional fue el Partido Comunista de Venezuela. Nosotros tuvimos 27 inhabilitados, candidatos y candidatas inhabilitados, de un número de inhabilitados aproximadamente de 50 candidatos y candidatas para las parlamentarias. Para las parlamentarias. Fue el Partido Comunista que tuvo mayor candidatos inhabilitados, y todas estas inhabilitaciones se hicieron sin la justificación legal y violando la Constitución. Recordemos que la Constitución te establece que para que tú seas inhabilitado en la participación política tiene que haber sentencia firme. Ahora fíjate, Jules, llama la atención que al menos una de las organizaciones aliadas del Partido Comunista, estamos hablando del Partido Centrados, cuya figura principal y candidato presidencial, Enrique Márquez, está preso. Esta organización está convocando a participar en el proceso electoral y va a plantear candidatos, más allá de si tiene o no tarjeta, la misma situación del Partido Comunista. ¿Ustedes no están planteando revisar esa decisión? Por ejemplo, si viene una reforma constitucional, ¿también van a llamar a la atención en ese proceso? Bueno, nosotros vamos a ir, por supuesto, allá hay una decisión, como te dije, del Comité Central. Una decisión que solo puede ser cambiada por otro Comité Central. Eso no significa que nosotros no estemos de manera permanente debatiendo la política del país. Ese debate de la más amplia discusión sobre la política general del Partido Comunista de Venezuela, que se hace a lo interno de los organismos, está en desarrollo. O sea, eso va a estar durante todo el mes de marzo en desarrollo, y por supuesto ahí también se seguirá evaluando y se seguirá valorando todo el tema de las elecciones. Porque o sea que incluso para estas elecciones del 25 de mayo pudieran tener una decisión distinta si es que el Comité Central así lo decidiera. La decisión está tomada, pero nosotros no somos una organización dogmática. Okay. La política es dialéctica, la política es cambiante. Hasta ahora no hemos visto que hayan cambiado condiciones para nosotros cambiar nuestra política. Okay. Si llegara a cambiarse condiciones, pudiera cambiarse una decisión del Comité Central. Hasta ahora, repito, no la ha habido, y la decisión es la de no participar. Sin embargo, nosotros estamos en permanente discusión en torno al tema de la reforma constitucional. Por supuesto que nosotros fijaremos posición, nosotros discutiremos sobre eso. La de no participar es una forma de hacer política también. Eso no significa que nosotros estamos viendo los toros desde la barrera, también una forma de hacer política. En relación a otros
elementos del tema de la participación electoral, seguiremos valorándolo, fijaremos posición en torno a las propuestas de reforma electoral, que debo señalar que hasta ahora el pueblo venezolano y las organizaciones políticas no conocemos la propuesta de reforma electoral. Lo que ha habido han sido 5 enunciados del gobierno y de Nicolás Maduro, donde han señalado que va a haber un cambio de aproximadamente 80 artículos. No conocemos cuáles son esos artículos, ni cuáles son las propuestas, ni qué es lo que se quiere cambiar. Y entonces, bueno, también estamos pendientes de discutir eso. Ok, vamos rápidamente, amigos y amigas, a leer algunos mensajes que nos han llegado a través del Instagram, @MarioVillegas100. Me disculpan un poquito de paciencia para buscarlos aquí en el orden cronológico en que fueron presentados, rápidamente, para aderezar esta conversación con Yul Yabur, dirigente del Partido Comunista. Dice León del Valle 62: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya a 10 años de la desaparición de Alcedo Mora. Conscientemente leo este mensaje que diariamente me envía esta persona, porque aquí también en este programa condenamos el hecho de que en Venezuela existan presos políticos, presos de conciencia. Dice León del Valle 62, la misma persona, dice: respirar para digerir tanta sinrazón. Las decisiones de Donald Trump rebasan tratados internacionales. Exijamos respeto a la dignidad humana. No todos somos delincuentes, no todos son delincuentes. González Sánchez, José Marcelino: una cosa que yo no comparto es la mentira. No sé a qué se refiere. Y dice más adelante: usted, señor, miente, hipócrita su actitud. Ustedes se han pronunciado en contra de la violación de los derechos humanos acá en Venezuela. Falsa su posición, a nadie engañan ustedes. Bueno, si lo dice por mí, revise mis programas, revise los años que tengo denunciando violaciones a los derechos humanos aquí en Venezuela. Lo puede buscar en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram, donde usted quiera. Así que cuando no se está bien documentado, se cometen errores como los que comete este señor. O no es un error, a lo mejor es deliberadamente una infamia. @Saladillero Oficial dice: se debería hacer una protesta mundial contra el señor Trump por su manera tan arbitraria como está tratando a los inmigrantes venezolanos. No todos son delincuentes. @Laura Mendoza 740: hola, buenas tardes Mario, feliz inicio de semana. Felicitaciones al invitado, ya somos 3 que pensamos lo mismo. Trump y Chávez son tal cual. León del Valle 62: Donald Trump, el mundo no puede girar en torno a tu actitud egoica, será egocéntrica, será. El mundo se basa en tratados, acuerdos y dinámicas en donde los humanos debemos ser prioridad. Estados Unidos es un país de inmigrantes, ciertamente. Dice Saladillero Oficial: ya basta de tanto atropello del señor Trump contra los inmigrantes. Y otra cosa, Mario, lo de Trump ciertamente ayer está dirigido en un primer momento hacia los inmigrantes venezolanos, pero hubo una lista de 40 países donde allí se incluyen en la lista que representan un peligro según el gobierno de los Estados Unidos, donde se le va a prohibir el ingreso a sus inmigrantes. Y por supuesto esto busca también criminalizar la migración no solamente de venezolanos, sino latinoamericanos, africanos, asiáticos en general, que se va implementando seguramente progresivamente. Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes, nos quedan todavía unos 7 minutos, rapidito. Wilson Guanire: señor Villegas, los culpables de que los venezolanos sean tratados así fueron Julio Borges, que dijo que los venezolanos son una amenaza para el mundo. Bueno, no sé, no he leído esa declaración de Julio Borges. @Escobar Feliberto: buenas tardes Mario, este señor es chavista, el presidente de Estados Unidos no es dictador como Chávez y Maduro. @Chirula1954: así como habla de que USA es un país imperialista, ¿por qué no menciona el imperialismo de Rusia en Europa cuando Stalin y ahora con Putin y su invasión a Ucrania? González Sánchez José Marcelino: ustedes no han hecho la guerra por no tener la fuerza militar suficiente, actúan solapadamente, subliminalmente. @Isabel de Mazo: buenas tardes Mario, y también expropió sin cancelar nada las fincas y tierras productivas. Se refiere a Chávez, ciertamente, así fue. @Saladillero Oficial: los Estados Unidos no serían la potencia mundial si no existieran en su interior los inmigrantes. Más mensajes, ya vas a responderlos en bloque, Yul. @Chirula1954: ¿qué opina su invitado sobre la política salarial y las prestaciones sociales que promovió Teodoro Petkov cuando fue ministro y las críticas de que fue objeto por el Partido Comunista?
Siguen los mensajes. Garrido Francino Elustaris. Buenas tardes, amigo Mario. Ese señor es más de lo mismo. Yo soy jubilado y tuve un accidente laboral en el 2012 y me jubilaron el año pasado y mi accidente fue en el 2012 y jamás me lo pagaron. Pura mentira. Chirula 1954. La violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se viene llevando a cabo desde que el Partido Comunista estaba en buenos términos con Chávez y nunca dijeron nada. ¿Por qué? Bueno, críticas parecidas le he hecho yo a buenos amigos míos que tengo en el Partido Comunista. Ya tú vas a responder eso, Yul. Juan Oliveira 599. Saludos, hermano Mario. También para tu invitado. ¿Cómo se puede lograr un cambio en el país si todos los poderes están anclados al gobierno? ¿Cómo realizar elecciones limpias? Garrido Francino Lustari, ya nadie cree en ello. Fui al INSACEL, Defensoría Pública y lo último Fiscalía, porque el fiscal Tarek forma una fiscalía especial para esos casos y llevé todos mis papeles y nadie me ayudó. Yo perdí un dedo. Y hasta la fecha nadie me dio respuesta. Llevé todos los recaudos habido y por haber y nadie me dio respuesta. Dicen ser laboralista, por favor, hasta ojalá alguien me ayude con mi caso. Más mensajes, Yul, un segundito. Chirula 1954, una pregunta. ¿Por qué el mundo entero dejó de creer en el comunismo como sistema político sustentable para gobernar a los pueblos? Más mensajes. Méndez, Reinaldo 761, no a la abstención, el Zulia no se detiene, aquí sí vamos a votar, yo también, por cierto. Nelson siempre 52, la censura no podrá decir sus planes, hay que estar en la vía democrática. Méndez, Reinaldo 761, discúlpeme caballero, para ese entonces eran delincuentes políticos, no sé a qué se refiere. Nelson siempre 52, han pasado tiempos difíciles, el CNE no lo deja avanzar. Hayan Funilu 47, el único culpable de lo que pasa son los inmigrantes venezolanos, de lo que le pasa a los inmigrantes venezolanos es el régimen de Maduro. Culpa tiene también, pero no es el único culpable. Yul, nuestro invitado, ¿cómo respondes en bloque a estas manifestaciones de la audiencia? El Partido Comunista de Venezuela, y yo lo dije ahora, debe ser que no todos los que escribieron siguieron el programa completamente. Nosotros reprochamos, condenamos la política salarial del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros lo hemos dicho, ha sido una política antipopular y antiobrera, ha sido una política en favor del gran capital, ha sido una política que ha llevado a los trabajadores y trabajadoras a vivir en situación de miseria, un congelamiento total de los salarios que está cumpliendo 3 años. Entonces yo no sé a qué se refieren de que si es más de lo mismo o es menos de lo mismo. Respeto sus opiniones, pero creo que no escucharon esa parte. En relación a la política del periodo puntofijista, en donde Teodoro Petkov cumplió un papel allí de robarle las prestaciones a los trabajadores y trabajadoras, debo recordarles que en ese momento Teodoro Petkov no pertenecía al Partido Comunista de Venezuela. Esa era una agenda que se estaba aplicando del Fondo Monetario Internacional y donde se despojaron a los trabajadores y trabajadoras de sus prestaciones, de sus derechos, y donde el Partido Comunista de Venezuela con mucha fuerza denunció eso y combatió eso a través de acciones, a través de movilizaciones, a través de nuestros diputados en la Asamblea Nacional. Ese es un elemento importante. El tema de la migración es un tema fundamental en la política económica hoy. La migración de venezolanos y venezolanas, que está cerca de los 6 millones, no es solamente producto de las sanciones y de las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. También tiene que ver con la política económica del gobierno de Maduro. Hay que señalarlo con responsabilidad. Entonces todo eso ha llevado a que la desesperación de sectores académicos, profesionales, porque hay que señalar algo, Mario, la gran mayoría de los migrantes son profesionales, son universitarios. La Federación Médica Venezolana declaró la semana pasada que solamente en ese gremio 45.000 médicos se fueron del país, que trabajan en 45.000, hay que verle la cara. Sí. Y esos médicos son recibidos de manera amplia en los países porque tienen un alto conocimiento. O sea, igual está pasando con los docentes. Yo no sé cuánto es la deserción hoy de los docentes en las universidades y en la educación media. Es muy grave. Entonces esa responsabilidad
hoy de manera responsable. Nosotros podemos atribuir solamente a las medidas coercitivas unilaterales. El gobierno, con su política económica, también es responsable de eso y también tiene que atender a estos sectores que, por cierto, hay graves denuncias de amplios sectores de migrantes que se encuentran hoy en el limbo, en las fronteras entre México y los Estados Unidos, sin papeles, que no les permiten llegar hasta Ciudad de México para volver, ni les permiten pasar a los Estados Unidos, y han estado allí, que tienen que ser atendidos. Hacemos un llamado al gobierno para que atienda a esos venezolanos y venezolanas que se encuentran allí sin papeles y que necesitan regresar a su país. Yul, agradecido por tu Gracias, presencia. Mario, gracias a ti y gracias a todo el equipo de producción de En Buena Hora. Muchas gracias. Yul Yabur, dirigente del Partido Comunista, miembro de su buró político. Tendremos ocasión de invitar a otros dirigentes de esta organización para que continuemos conversando sobre estos temas tan polémicos, tan controversiales. Amigos, a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emir Lara, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Aymara Higuera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería Asfalto de Primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.